Bueno, ¿cómo están? En esta tercera entrega diría que es un momento especial por dos situaciones. La primera es que la persona que me acompaña ha sido mi primer jefe en el año 92, hace mucho tiempo. Y la segunda es que su nombre es especial. Ahora lo voy a dejar que se presente. El señor es Daniel Ángel Esperanza. Es como que uno lo lleva para el lado positivo incluso con las personas que trae. Así que, bueno, Daniel, bienvenido. Vamos a hacer una entrevista, diálogo, preguntas, respuestas. Y el objetivo de esto es que aquellas personas que están en la búsqueda de un trabajo en la industria puedan tener un parámetro un poquito más amplio respecto de lo que es la inserción, incluso conocer experiencias. Así que va a ser muy, muy dinámico. Y bueno, te presento, contá lo que quieras contar. Bienvenido, Daniel. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá con vos. Bueno, en realidad, sabés que mi experiencia es bastante amplia en la industria farmacéutica. Trabajé 35 años. Así que, bueno, creo que le voy a poder dar una pequeña orientación a toda la gente que está tratando de insertarse. Bien, bien. Es muy interesante y 35 años, estamos hablando de una vida. Y acá surge la primera pregunta. ¿Viste muchos cambios en la industria o vos pasaste por muchos cambios en esos 35 años? Contanos un poco sobre puntualmente la experiencia y qué cambios experimentaste en todo ese tiempo. Muchísimos, muchísimos. Obviamente la industria era otro país. Realmente se orientaba a la búsqueda de gente con experiencia en ventas más que nada. Bien. A partir de ahí la gente se capacitaba y la empresa te daba la capacitación y realmente se conseguía el objetivo que era vender. Claro. y hacer grande a la industria farmacéutica. Yo entré allá en el año 79 en laboratorios Beta y realmente ya había tenido experiencia en ventas y para mí fue algo maravilloso porque este trabajo te da la posibilidad de conocer muchísima gente. Claro. Como vos bien sabés, tenés una cartera de médicos, de unos 350 médicos, más todos los visitadores, la competencia, la relación, te abre muchas perspectivas. Bien. O sea que en estos 35 años vos tuviste pasajes por distintos laboratorios, es lo primero que saco como conclusión. El primero fue Beta. ¿Cuánto tiempo estuviste en laboratorios Beta? En Beta estuve poco tiempo. Estuve alrededor de 10 meses. Y después ingresé a Syncro, que era un laboratorio que lo había comprado el número 1, que era Roemers, que Bien. Sigue siendo, ¿no? El número 1. Y bueno, se estaba formando. Y realmente fue una experiencia muy linda porque éramos un grupo de jóvenes con muchas inquietudes y realmente ha pasado muchísima gente por el laboratorio e incluso ha llegado mucha gente a tener cargos directivos importantísimos. Bien. No solo acá en la Argentina, sino en el mundo. Bueno, era una experiencia que vos me comentabas hace unos días de gente que había trascendido el rol de la visita médica. Así es, sí. Y además había algo muy lindo porque yo recuerdo que a la gente que yo presentaba y que tenía posibilidades de ingresar, le decía siempre lo mismo. Le decía, mira, yo te voy a presentar en el laboratorio, pero te quiero aclarar algo. Nosotros trabajamos todos a la par en búsqueda de un objetivo. Y si alguno comete un error, somos 120. Claro. 119 te van a querer colgar, te van a agarrar palos. Perfecto. Y en realidad se lograban cosas muy importantes. Teníamos lanzamientos permanentemente, salían productos nuevos, novedades importantes en la medicina, trabajos nuevos. Había, digamos, las drogas que llegaban en esa época eran de avanzada. La verdad que era un trabajo intenso. Y de hecho en el tiempo Syncro tuvo una fusión y hoy es Laboratorios Teva, ¿verdad? Termina siendo Laboratorios Exactamente, exactamente. Vos hablabas de fusiones. Sí, en realidad después Roemers vendió el laboratorio. Uh-huh. Se lo vendió un grupo chileno. Bien, sí. Lab Chile. Después se fusionaron Armstrong Syncro
Después el grupo chileno vendió a un laboratorio americano, Sí, sí. que era IVAX. Y después IVAX en el mundo lo compró Teva, un laboratorio israelí que hoy actualmente Sigue está en la funcionando. Argentina, Teva también. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque has trascendido a no menos de 4, 5 fusiones. ¿Cómo fueron esas experiencias del pasaje de una cultura a otra hasta el último tiempo que vos te has desvinculado de la compañía? Pero eso que tiene que ver con lo emocional involucrado en los cambios de cultura. Y sí, realmente se viven momentos muy tensos y muy feos, porque las fusiones a la larga no suman, restan. Claro. Porque vos tenés un laboratorio, yo recuerdo la primer gran fusión, que fue Armstrong Synchro, tenías un laboratorio que facturaba cerca de $5 millones y otro que facturaba 3. Y cuando se juntaron al poco tiempo, facturaban 6 entre los dos. Entre ambos. Claro. O sea, Se 2 más perdía- 2 da 3. se perdía lo- lamentablemente. Daniel, ¿cuánto tiempo estuviste en Laboratorio Synchro como visitador médico? 2 años estuve como APM y me ascendieron en el año 1982 y ahí tuve una experiencia muy linda, porque en esa época la directiva de la empresa es hacerte conocer el país, cómo funcionan las delegaciones, Bien. cómo es el trabajo en equipo, los preciclos, y en realidad fue algo maravilloso. O sea que viajaste por todo el por país. todo el país, por todas las delegaciones. Interesante. Y realmente conocí la gente de interior, que es maravillosa. Realmente el trabajo que hacen, las giras. Mamé mucho eso, que es fantástico. Reuniones y que cada uno contara sus experiencias. Y todo sumaba, porque yo me acuerdo en las convenciones, la idea de la empresa era mezclar a la gente de interior con suburbanos, con capital. Y ya desde APM recuerdo que intercambiábamos conceptos y era todo. ¿Y ustedes cómo lo hacen allá? Claro. Y esto, ¿y qué le llevan al médico? ¿Y cómo los recibe? Y yo recuerdo, por ejemplo, que yo hacía una gira como APM, una gira como APM y la gente de interior, de Bragado, me acuerdo que hacía Bragado, 9 de julio, me preguntaban los médicos, me decían, yo iba a veces a visitarlos y veía que una nota que le mandaba, una carta, un mailing que le mandaba el laboratorio acerca de un producto, de un trabajo, lo ponían en el vidrio del escritorio. Claro. Y acá, en la capital, te decían, flaco, déjenme de mandar cartas porque ya Claro. tiré 3 impuestos. Claro. No jodan más con eso, me tienen podrido. Eso es O sea, otra cultura, exacto. otra recepción de la Exacto. novedad. Y Exacto. contame, a ver, alguna anécdota que tenga que ver con vos en la visita médica. En esos 2 años, algo que quieras contar que te haya parecido llamativo o que hayas disfrutado de la visita médica. Uy, bueno, te estoy hablando año 80. Sacamos una literatura de Nadem Forte. Veníamos de una represión en el país brutal, Claro. ¿no? Y sacamos una literatura de Nadem Forte. Eran desnudos artísticos. Era una cosa que vos la mirabas. ¿Cómo voy a hacer para trabajar esto? ¿Cómo voy a pararme frente a una médica y sacar una literatura con una chica desnuda? Era una cosa que uno mismo se autoinhibía. Y nosotros teníamos que hablar de Nadem Forte. Claro, como ya te digo, uno se autoinhibía, y entonces trataba de hacerlo lo más. Y bueno, pasaron una serie de cosas, bueno, desde el que te decía, che, trajiste las minas, hasta que un día voy a presentarle el producto a la doctora Ana Kaminsky en el Instituto del Quemado. Saco la literatura, le empiezo a hablar del producto y la doctora me dice, ¿qué es eso? Entonces yo, ¿te imaginas? Y digo, doctora, deme eso. Yo digo, uy, acá se pudre todo.
Dice, esto es una obra de arte. Esto es David Hamilton Private Collection. Es lo más grande. Déjeme. Tenía un meeting de residentes. Y se los fue a mostrar. Dicen, miren lo que es esto. Esto es una maravilla. Y entonces me dice, felicite a la dirección de marketing porque esto es fabuloso. Porque seguramente entre mis colegas alguno se ruborizará o le dirá qué asquerosidad. Porque está lleno de ignorantes. Porque está lleno de... Esto es cultura. Ese gerente de marketing trascendió en el tiempo... ¿Se mantuvo en la posición o lo invitaron? Bien. Sí, se mantuvo, no estuvo en Syncro, pero se fue a otros lados. Podríamos decir que generó un alto impacto, tanto en la fuerza de ventas como en los médicos. Claro, no, porque aparte además el producto fue exitosísimo, Nadenforte se vendió muchísimo, creo que existe todavía, si mal no recuerdo. Te quería contar otra también muy graciosa. Habíamos lanzado un producto Prepper, para la infección urinaria, ácido pipemídico. Y veníamos de una convención y de aprendernos la literatura, el librito, y teníamos el cassette puesto. Entonces, digamos, la motivación para llegar al médico era, bueno, doctor, usted seguramente debe ver infecciones urinarias, ¿no, doctor? Usted... Entonces yo salgo con ese cassette, llego al consultorio, saco la literatura que tenía 16 páginas y le digo, doctor, seguramente usted ve infecciones urinarias, ¿no? Y el urólogo me mira y me dice, no, si voy a ver amigdalitis. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Que ocurren en la calle. Sí. Daniel, si tuvieras que sintetizar, ahora sí poniéndonos en la psiquis de aquella persona que está buscando trabajo como APM, ¿qué 5 palabras te vienen a la mente si tuvieras que definir a un visitador médico? Más allá del tiempo, que puede ser hace 25 años o en la actualidad, ¿qué 5 palabras vos transmitirías para que la persona que está escuchándote pueda conceptualizar en su mente al visitador médico? Bueno, en principio, perseverancia, persistencia. Ya sabés que lo que no entra por intuición entra por constancia, por insistir y estar y buscar. Yo le diría, bueno, en principio que ellos traten de ver lo que los directivos buscan, pero sobre todo, por sobre todas las cosas, el entusiasmo, la actitud, la aptitud, el conocimiento. Bien. El conocimiento y el tratar de pensar, soy un producto, me tengo que vender a mí mismo. Sin duda. Eso es fundamental. Y dijiste algo muy interesante, que es algo que desarrollamos en clase, que tiene que ver con analizar las necesidades que tiene la persona que está enfrente. O sea, obvio, contemplar que un gerente está teniendo necesidades, tiene prioridades, y que uno podría convertirse en aquella persona que aporta a la resolución de esas necesidades. Por supuesto. Y me parece muy importante. A ver, vamos a salir un poco de la industria. ¿Sos actor? Sí, en realidad estudié teatro 6 años con Alejandra Boero, en otra época, obviamente. Tuve algunas experiencias en teatro, en cine, en televisión. Después me casé, formé una familia, una linda familia. Tengo 4 hijos. 3 son visitadores. Mirá vos. Y bueno, dejé un poco de lado el tema ese, pero en el año 2001, allí me conecté nuevamente con gente de teatro y arranqué otra vez. Y la verdad que me fue, dentro de todo, bastante bien. ¿Tenés alguna hora subida en YouTube que se pueda ver? Sí. Decime un nombre, así. Y Jetatore. Jetatore. Sí. Lo pueden encontrar en YouTube. Sí. Jetatore de Oscar Brigo. Y también Aten a mi suegra, de Oscar Brigo. Sin la M inicial, ¿verdad? Sí, Aten. sí. Bien. Bien, bueno, volviendo un poco a la temática, has pasado seguramente por muchos procesos de inserción, donde vos estabas desde este lugar entrevistando a gente que venía a buscar trabajo como visitador médico. ¿Recordás más o menos cuántos procesos de inserción o cuánta gente contrataste en tu rol de supervisor? Mira, en realidad te imaginas que fueron 33 años, o sea que
miles de personas. Pero fue cambiando también la búsqueda. Yo me acuerdo en la primera época como jefe, en laboratorio Syncro, se buscaba un perfil determinado, sin experiencia, con experiencia en ventas, y la búsqueda era muy concienzuda, es decir, venía alguien de parte del que en esa época era el gerente general, de parte de él, y decía, muchachos, lo pueden ver, y no nos gustaba, y no entraba. Bien, quiero enfatizar un punto acá, porque hay una fantasía respecto del contacto, ¿no? Es que si no hay un contacto no ingresás, y vos acabas de decir que aún siendo recomendado por el gerente general, si la persona no daba con el perfil que ustedes estaban buscando, se optaba por un perfil capacitado que tuviera aptitud. Eso me parece muy interesante. Exactamente. Y las búsquedas eran bastante minuciosas y hacíamos entrevistas múltiples, individuales. ¿Cuántos supervisores? Y éramos 7. O sea que la persona podría tener cuántas entrevistas en cuánto tiempo. Y generalmente depende de la necesidad de cubrir la vacante, ¿no? Claro. Pero había procesos de meses también, a veces. Bien. Y en realidad eran estresantes las entrevistas. Eran estresantes. Pero bueno, todo lo hacíamos con mucha pila, con muchas ganas. Y la gente que venía, que quedó también, ahora voluntad. Cambió mucho todo. Cambió mucho. Decías la palabra estresante. ¿Por qué? Y porque si vos tenías una entrevista, no era lo mismo individual, con 7 personas que te están preguntando al mismo tiempo todo. Claro. Entonces estaba el que decía, perdón señor, no lo escuché bien porque me estaban hablando al mismo tiempo. Y vos ya te estaba diciendo, este tipo me gusta. Entiende. O sea, te entiende, qué sé yo. En realidad había muchos ítems que uno después iba adoptando, porque generalmente se hacían preguntas de venta, véndame una lapicera, usted como vendedor, ¿cómo se autocalificaría? Son preguntas muy clásicas de los años, claro, de los años hoy 80, se siguen usando. Que se siguen usando, sí, dudas. sí, obviamente, porque también uno puede evaluar de acuerdo. Me acuerdo que también había gente que le dábamos literatura para que la lean, la preparen en el momento. ¿Cuánto tiempo tenían para leerla y estudiarla? 15 minutos. Bien. Y luego un role-playing. Claro, un roleplay con lo que recordara de esa literatura. ¿Y qué evaluabas vos, Daniel, de ese role-playing? Bueno, la capacidad de la persona de retener conceptos que hasta ese momento por ahí eran extraños, porque te venía un vendedor de auto, te venía un vendedor de joyas, tal cual, y le dabas una literatura médica que le decías ácido paraclorofenoxi isobutirato de 2-dimetilaminoetanol, y entonces el tipo se quería suicidar. Pero bueno, fue muy lindo porque a través de eso uno va conociendo gente, se va relacionando también. Te da trabajo, te daba mucho, porque vos salías de gira y conocías otros ambientes. Estabas en una gira almorzando y tenías el vendedor de café, el vendedor de vino, el que llevaba motores, máquinas, y se hacían amenos los viajes. Yo me acuerdo que al principio me tocó ir a una zona que era rara, Bragado. Era muy rara. Había que dar una vuelta pidiendo turnos. Vuelta al ruteo, ¿verdad? Sí, tu sí, coordinación sí, de... pidiendo turnos. Y después tenías que dar la vuelta. Entonces te agarraba, empezaban re tarde, empezaban a las 7 a atender. Y te agarraba, yo me acuerdo la primera vez que fui a cenar, salí 11:30 y venían 3 valijas caminando por la calle. Y yo digo, esto es un sueño, no me lo va a creer nadie. No me van a creer nadie que estos tipos salieron de un consultorio. Más allá de que, bueno, sí, en interior suelen... Pero volvías al otro mes, pasabas por la farmacia y te decían, ¿no sabes cómo salen tus productos? Bien, y acá quiero enfatizar un punto, que lo acabas de decir vos. O sea que el trabajo, más allá del cambio cultural que hubo en los últimos 20 años, también hace 25 años implicaba el manejo de lo promocional, pero
el contacto con el farmacéutico, ¿verdad? Seguro, siempre fue muy importante el contacto con el farmacéutico, porque yo recuerdo que llegaba, lo primero que hacía iba a la farmacia, a ver qué productos habían salido, quiénes me estaban respondiendo. Bien. Este, ¿Y cómo llegabas a ese vínculo que a vos te permitiría contar con toda esta información? ¿Cómo establecías un vínculo en farmacia? ¿Qué hacías? Claro, bueno, en realidad lo primero que hacía era tratar de relacionarme con el encargado, llevar muestras, alguna lapicera, algunas cosas que le gustaban. ¿Tenías mucho material promocional como para...? Muchísimo. Bien. Es más, en las giras, como no eran conocidos el laboratorio, trabajábamos con las literaturas de lanzamiento. Y generalmente las literaturas de lanzamiento en esa época eran de 16 páginas. Lindo para estudiar. Y además, además tenían una presentación, el dorado, retrograbado, en relieve. Había literaturas y teníamos, me acuerdo, una revista fabulosa que se llamaba Capítulo Médico entre Consultas, que venía de Barcelona, con artículos atemporales, es decir, permanecían esas revistas en los consultorios años, porque no eran artículos que de último momento, noticias eran artículos hermosos, ¿viste? Entonces el médico te identificaba, claro, y te recepcionaba de otra forma. Era material que era, en cierta forma, servicio, promoción, y ustedes lo entregaban al médico. Exacto. Bien. Y el médico la estaba esperando, la revista. Entonces puedo inferir que ibas muy cargado. Sí, muchísimo. La verdad que muchísimo. ¿Cómo sería? ¿Cuántas bolsas llevabas en tus manos cuando eras visitador médico? Sí, llevaba, la valija llena, bolsas con literatura, revistas, lapiceras, sellos, de todo. La verdad que tenía mucha equipo, inversión. parecía. Bien. Pero en realidad fue muy lindo porque a partir de eso nos fue conociendo el médico. Nos fue conociendo y nos fue esperando. Yo recuerdo que llegaba a lugares, abría el baúl del auto y se venía la gente como hoy van al de Ruemers. ¿Cuánto tiempo te costaba a vos lograr esto de inversión en el vínculo donde el médico se acercaba a vos porque ya eras reconocido y te estaban esperando? Y en las giras, realmente poco tiempo, con 4 visitas, 5 visitas ya te estaban esperando. ¿Y aquí en Metropolitano? En Metropolitano también, porque ya te digo, llegábamos, lo veía yo a la tarde y otro lo veía a la mañana, y la secuencia era permanente, se estaba hablando. Me acuerdo que en esa época, hay otra anécdota breve, te la voy a hacer porque si no se va a alargar demasiado. No hay problema. Un visitador me dice: Daniel, mirá, hay un grupo de médicos que quieren que lo llevemos a cenar. ¿Te parece? Sí, bueno, lo voy a preguntar. Le pregunto a mi jefe, le digo: mirá, este grupo de urólogos quieren ir a cenar. Sí, llévalos, me dice. Entonces los llevamos a cenar. Al poco tiempo, justamente eran urólogos, tienen relación. Al poco tiempo, un día estoy viendo farmacias, Priper, dice: oh, llegó Priper. La cantidad de Priper que está recetando esta gente es impresionante. Entonces le comento la anécdota a ese gerente general, que era un tipo muy despierto, Andrés San Martín, y me dice: muy bueno, Esperanza, el año que viene vamos a cenar con todo el mundo. Y así fue. Y ahí comenzaron los eventos. Cenas. Entonces también te recordaban por eso los médicos también. Che, ¿cuándo nos llevas a comer? Vínculo. Claro, empezó el laboratorio a crecer de una forma. Claro. A crecer de una forma sostenida. ¿Qué año estamos hablando? Y yo te estoy hablando de los años 82, 83. Sin embargo, hoy, 2019, también se suele utilizar. Sí. Daniel, 2 preguntas. Una que tiene que ver con vocabulario. Vos recién mencionabas frecuencia y secuencia.
Y acá quiero enfatizar cómo naturalmente aquellas personas que hemos trabajado en algún momento con toda esta escuela tenemos el vocabulario incorporado naturalmente. Si vos tuvieras que trasladar 8, sumando frecuencia y secuencia, 8 palabras que tienen que manejar a la perfección aquel que quiere ingresar como APM y que tiene que estar incorporada en su vocabulario, ¿qué 8 palabras les dirías? Te tomo frecuencia y secuencia como válidas, así que te faltan 6. Te lo dije antes, entusiasmo, actitud, aptitud, coherencia, capacitación, sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Bien. Y volviendo un poco a la parte de inserción, si vos tenías un candidato enfrente tuyo, ¿qué, más allá de esto, ¿no? ¿Qué evaluabas y qué es lo que hacía que esa persona pudiera pasar a una segunda instancia o seguir avanzando en el proceso de selección? En realidad, uno ya a partir de tener tantas entrevistas, ya se daba cuenta que la persona servía para esto. Bien. Servía. Era intuitivo, incluso se podría decir. Sí, se puede decir que era bastante intuitivo. No nos equivocamos, mucho. Bien. Algunas veces nos equivocamos, sí, pero en realidad uno ya más o menos tenía el perfil que podía caminar. Bien. Ya para ir cerrando, Sí. ¿Cómo sentís vos que te cambió, te modificó o impactó el rol del APM o el rol de supervisión o tu carrera en la industria farmacéutica a nivel personal? ¿Qué aportó a tu vida la industria farmacéutica? Puedes hablar de lo positivo, de lo neutro, incluso de lo negativo, lo que sientas. Bueno, en realidad me permitió a mí tener un buen pasar. Bien. Gracias a Dios, me casé, compré mi casa, tuve muy buena vida, viajé mucho. En realidad, me dio todo. Es decir, yo puse todo de mí, pero también la retribución fue muy buena porque el trabajo, vos sabés que aparte de la venta, es un trabajo de relaciones públicas. Y la verdad que me permitió relacionarme con muchísima gente, muy buena calidad humana, muy buena calidad profesional. Conocí muchísima gente. Daniel, ¿tenías trato con droguerías? Sí, también. Contar algo porque es muy interesante esto. Bueno, mirá, nosotros en una época hacíamos la venta también, porque si bien tuvimos distribuidora, que fue Rofina, Claro. también hubo una época que experimentamos la venta nosotros. Directa. Y sí, íbamos a droguerías, farmacias, obras sociales. Hicimos un trabajo realmente integral. Es más, en una época me dieron a cargo la venta de un producto que se comercializaba también en droguerías que atendían kioscos. Dolex. ¿Te acordás de Dolex? Acá. Bueno, así iniciamos ese producto a tal punto que llegó a conocerse, llegamos a vender, no sé, 100.000 unidades. Podríamos decir que había en ese momento en el APM y en el supervisor una función muy integral. Mencionabas recién las obras sociales. ¿Cuál era tu objetivo cuando vos visitabas una obra social? Bueno, ingresar los productos en el Vademecum. Bien. Fundamentalmente. Y a partir de eso uno se fue relacionando con obras sociales importantes y bueno, hicimos un muy buen trabajo. ¿Lo conseguías? Sí, en muchas ocasiones se consiguió. ¿En qué te cambiaba a vos como APM el tener un producto de tu laboratorio en ese Vademecum? Y que llegaba muy rápidamente, la tarea era más sencilla para el APM. ¿Por qué? Porque el médico recetaba el producto y le hacían un descuento importante. O sea que tener ese producto en el Vademecum facultaba al médico para la prescripción del producto. Claro que sí. Bien, para ir cerrando, si vos tuvieras que tomarte 30 segundos, pensá que tenés enfrente un montón de gente que te está escuchando en este momento y que tiene este objetivo, ¿qué les dirías? Yo le diría que insistan. Yo recuerdo cuando empecé a buscar trabajo, yo trabajaba en un banco de la ciudad de Buenos Aires, y tenía un buen trabajo porque en realidad estaba como operador de bolsa.
Y era buen trabajo y tenía perspectiva. Pero bueno, conocí a algunos amigos que trabajaban en la industria y eran jóvenes. Y me empezó a gustar. Entonces, a partir de eso me hice amigo de varios, iba a los hospitales, charlaba con uno, con otro. Y siempre había alguno que me daba un dato. Mirá, che, están tomando en Glaxo. Aún sin estar trabajando vos como APM. Sin estar trabajando como APM. O sea, eras, antes de ser. Comenzaste a ser APM antes de conseguir el trabajo. Exactamente. En esa época, claro, la tarea era distinta porque en el hospital se permanecía 3 horas. Era como un trabajo de... Ya estaba... las cosas eran así. Ahora ya no se va tanto a los hospitales. Pero bueno, yo creo que cada uno tiene en claro qué es lo que tiene que hacer. Porque yo me acuerdo, era insistente, muy insistente. Dejaba los currículos en los laboratorios. No había tanta internet en esa época. Cual. Y siempre surgía alguna entrevista. Siempre surgía. Me costó entrar, pero al final entré. Y realmente les digo, les aconsejo que insistan, que lo que no entra por persuasión, entra por insistencia. Bien, y para ir cerrando, quiero quedarme con estas 2 palabras. Lo que no entra por persuasión, entra por insistencia. Ahora sí, agradecerte, Daniel, por tu participación. Creo que fue muy nutritivo. En lo que a nosotros respecta, vamos a ir trabajando en los próximos 30 días con más material. Y como siempre les digo, y algo que Daniel muy bien enfatizó, él era antes de ser, antes de tener su posición, él se tomaba el tiempo de recorrer hospitales, pedir información, conocer gente relacionada con la industria farmacéutica. Antes de ser, soy. Y bueno, quiero nuevamente enfatizar este concepto. Los dejo otra vez con una canción, ya les estoy trasladando la cabeza con este tema, pero la idea es que motivacionalmente nos vayamos configurando para esas entrevistas que sabemos que tarde o temprano van a surgir, y aquí lo más importante es no cuándo surge la entrevista, sino cómo estoy preparado para enfrentar esa entrevista. Muchas gracias, nos hablamos en 30 días.